Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Venidos en Bonora a nuestro programa de Encuentros de Al-Had. Este día con un programa muy especial, más que otras veces, que todos son de maravilla. Ama, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Ladino y tenemos verdaderamente un programa de sabor de boca. Así que vamos a estar todos muy atentos y muy contentos y seguro estaremos un poco más de tiempo que cada Al-Had. Así que a sentarse buenos y cómodos, a traerse una copa con agua y a no moverse de la silla, de la computer, del canapé o donde estén vosotros acomodados para ver este programa. Como cada semana voy a partager mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 120 y que la próxima semana vamos a tener el Teatro Sefaradí en Turquía. Esto será por parte del Centro Sefaradí de Estambul con su balabaya Karen Sharhom, perdón. Y esto será, hay que mirar y hacer buena atención porque entre hoy y el próximo Al-Had va a haber muchos trocamientos de horas. Espero no nos equivocamos en el reclamo. La referencia es la hora de Argentina que no troca en todo el año. Su musafir va a ser Jojo Eskenazi. Vamos a ver el Teatro Sefaradí en Turquía. Seguro también una muy sabrosa y entretenido encuentro de Al-Had. Si queréis mirar los filmes de los programas pasados o mismo al punto de escapar, ya va a estar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o podéis ir directamente a sefarad.com/TV y vas a encontrar ahí no solo los programas de Encuentros de Al-Had, sino otras conferencias y programas de sujetos sefaradí de otras actividades del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Y ahora vos quiero decir a todos los que cada semana mostras vuestro dono, vos quiero regraciar grandemente. Esto nos da mucha ayuda para continuar con los costes de los encuentros de Al-Had y también nos encoraja mucho para continuar porque quiere decir que vos place esta actividad. Para hacer vuestro dono y darnos vuestra ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y ahí vas a tener el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. Y ahora sí, vamos a empezar formalmente con nuestro programa especial celebrando el Día Mundial del Ladino. Y para esto quiero invitar por parte de la Autoridad Nacional del Ladino al doctor Eliezer Papo a decirnos pues, sus palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Al nombre de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura y al nombre de su directora, la profesora Tamara Alexander, a la cual a todos estamos saludando, mandándole muchísimos auguros de salud buena y al nombre del resto de los miembros del comité dirigente de la autoridad, antes que todo, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Quiero saludar especialmente a los coorganizadores y esto es la segunda vez ya que estamos celebrando el Día Mundial del Ladino en Junto, convirtiéndolo en verdad en un evento mundial. Y para explicar a los que usaron a emplear el nombre Día Internacional, es que a nosotros nos parece que siendo todos pertenecemos a una misma nación, que lo del mundial es mucho más munasip, porque de nación somos todos judíos o la más grande parte. Así que no es Día Internacional, sino Día Mundial del Ladino y me aprovecho de la oportunidad para augurar a todos un Día Mundial del Ladino bueno y alegre. Bravo, merci mucho, querido.
Estamos muy contentos de fiestar el Día Mundial del Ladino. Como ya sabemos, la Autoridad Nacional del Ladino decidió que el día oficial es el 17 de marzo. Además, es la data más cercana para fiestar, así que aquí estamos. Y vamos a sentir en primero el himno del ladino que hizo la autoridad hace ya, creo, 2 años, puede ser. Sí, sí. Y sí, y vamos a aprovechar, lo ponemos cada semana un pisico, ama esta vez lo vamos a ver por entero. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidemos de apodarte con ardor. A las padres, lindas madres, con esplendor te van a cantar, y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. En Portillos te cantaban en la huerta de la flor, y yacillos te abrazaban vuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo en Sion. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Bueno, merci mucho, Marcelo, por tu colaboración. Tenemos que regraciar porque Marcelo laboró mucho para este encuentro y para todos, a decir la verdad. Y para el video también. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que tenemos en el programa. Tenemos la honor de tener con nosotros al profesor Edwin Ceruzzi. Él nos va a dar su conferencia que se llama Voces Olvidadas, Canticas en Ladino en Placas Anticas. Me pienso que todos conocen al profesor Edwin Ceruzzi, quiero presentarlo como corresponde. Él es director del Centro de Investigación de Música Judía y presidente del Departamento de Musicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus campos de especialización son la música de Oriente Medio y del norte de África, en especial las tradiciones litúrgicas, paralitúrgicas y seculares sefaradíes.
campos sobre los cuales tiene publicado numerosos estudios. También se dedica a sujetos generales de la música judía a nivel global y al estudio de la música tradicional y popular de Israel. En 2018 fue galardonado con el Premio Israel en Musicología por su ancho labor de investigación académica y su contribución a la vida musical de Israel. Y es un grande orgullo y placer de tenerlo hoy con nosotros aquí. Hola, hola Edwin. Hola Liliana, ¿cómo estás? Feliz Día del Ladino para todos. Me parece un poco una paradoja que han invitado para el Día del Ladino uno que no sabe el ladino, pero que lo ha escuchado tanto que al final se lo envisó, pero es un ladino uruguayano, un ladino de Uruguay, Bueno, un ladino de montevideano. Así que está todo venido bueno, está todo bueno. Espero que tengan buena ocasión para reírse de mí, de mi mal acento, pero no importa, me van a entender. Lo que quisiera hoy en los pocos minutos que tenemos es compartir con ustedes la metodología del estudio de las placas antiguas de cantes en ladino. Lo que les voy a decir es muy simple. Cuando comencé la investigación en este campo hace unos 40 años, conocíamos muy pocas placas. La mayoría de las placas estaba en archivos que no teníamos acceso. Realmente los últimos 20, 30 años ha habido como una revolución y podemos hoy escoltar una riqueza grande de nuestros cantes en nuestra lengua en placas antiguas que han sido digitizadas y ahora están accesibles al público. No voy a exagerar si digo que una de las últimas producciones de nuestro centro son de las más ricas que se han publicado hasta ahora y quiero compartirlas con ustedes. Estamos muy orgullosos, con mucho orgullo, que esta producción ha recibido el año pasado el primer premio mundial, es como el Oscar de la mejor grabación histórica otorgada por la Organización de Archivos Sonoros del Mundo. Entonces es un reconocimiento también al ladino y a su cultura a nivel internacional. Lo que voy a decir son muy pocas palabras porque mis amigos y amigas tienen ustedes acceso libre a todo lo que voy a decir y a mucho más online. Simplemente dar algunos ejemplos que podemos escuchar junto y el resto lo harán ustedes durante esta semana cuando tengan más tiempo después de esta ocasión. Estamos hablando de esta producción en ladino, cantares judeo-españoles o cantares en ladino del Mediterráneo Oriental, en el archivo EMI. El EMI, para los que no conocen, es una de las compañías de placas más grandes del mundo, es de las más antiguas. ¿Y por qué es de las más antiguas? Esta compañía ha heredado los archivos de varias compañías de placas antiguas que funcionaban antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que la compañía tiene un archivo inmenso en Londres, afuera de la ciudad de Londres, en la cual se encuentran unos tesoros magníficos de toda la música del mundo que fueron grabados y que muchos de ellos todavía no son de acceso al público. Hemos localizado unas 75 cantigas grabadas entre 1907 y 1912 en este archivo.
Las hemos localizado, las hemos adquirido los derechos de reproducción y ahora están con acceso al público. Y antes que me olvide, voy a dar simplemente anotar que este laboro no ha sido solo mío, sino que de un grupo muy grande y valioso de expertos que me han ayudado a hacer este programa. Primero que nada, la doctora Rivka Evesic, que espero que esté aquí con nosotros, no la puedo ver, que ha sido mi colaboradora en tantos proyectos y también en este. Mi amigo Joel Bressler de Boston, el coleccionista más importante de cantigas en ladino grabadas. Los que no conocen, simplemente sephardicmusic.org es el enderezo donde se encuentra toda la información sobre la discografía antigua sefaradí. Y también otros colegas de todo el mundo, Michael Aylward de Londres, que localizó para nosotros estas placas, Risto-Pekka Penanen de Finlandia, y mis compañeros, que algunos están aquí, como Eliezer Papo, que siempre estaba dispuesto a escuchar y a tratar de descifrar estas cantigas. Y aquí está el primer problema. Como son placas antiguas, o sea que su calidad es muy mala, es muy difícil de descifrar lo que están cantando los cantantes. Y por eso, como se dice que 4 ojos miran mejor que 2, entonces 4 orejas también escuchan mejor que 2, y por eso varios colaboradores y amigos nos han ayudado. Simplemente este es el marco de nuestra labor de investigación. Estas 75 cantigas vienen con una joveret, con un book, un libro, que ustedes lo pueden bajar de aquí en hebreo o en inglés, y que están las explicaciones de todas las cantigas y todos los textos descifrados, que eso es muy importante. Para los que le interesa la lengua en ladino, este también es un tesoro muy importante de tradición oral. Sin decir más palabras, vamos a escuchar Los árboles de almendra, que es la primera cantiga en esta colección, cantada por Jacob Algaba, un cantante sefaradí muy famoso. Quizá ustedes no han escuchado sobre él, pero este hombre era entre las estrellas del cante en ladino al final del século XIX y al principio del século XX. Me perdonan que tengo que cortar porque no tenemos suficiente tiempo, pero de vuelta ustedes pueden escuchar todo esto varias veces sin ningún problema de vuestra casa, sin salir de su casa.
lo que es importante en estas producciones, estamos hablando de la época tardía del Imperio Otomano y donde había una gran colaboración en el campo de la música entre judíos y no judíos. Y la gente que acompaña a nuestros cantantes judíos españoles son generalmente griegos y armenios y turcos. Músicos que colaboraban con los cantantes en judeo español. Las colecciones también tienen un valor histórico. Mi segundo ejemplo es una cantiga que se llama La Constitución se dio, y es una de las varias cantigas sobre la Constitución otomana, sobre la revolución de los turcos jóvenes, que fue un evento de gran importancia para la comunidad judía sefaradí en el Imperio Otomano. La cantiga dice, les leo un poco de la letra: la Constitución se dio a los otomanos, turcos con judíos y también cristianos. Le vemos expander todas las dos manos para nos abrazar como los hermanos. O sea que aquí hay una visión de otomanismo que se refleja también en esta cantiga. Vamos a escuchar La Constitución se dio. Debemos expandir todas las dos manos, vamos a abrazar como los hermanos, vamos a abrazar como los hermanos. Gritemos todos juntos, todo hijo de Dios, gritemos todos juntos, todo hijo de Dios. Ya está sin asker, ya está sin vatan, ya sin millet, por su carne, ya sin asker, ya sin vatan, ya sin millet, por su carne. El refrán de la cantiga dice: gritemos todos juntos, todo hijo de judío. Yaşasın asker, yaşasın vatan, yaşasın millet con Sultán Mehmed. O sea, vida larga para el asker, vida larga para la patria, vida larga para nuestro país con el Sultán Mehmed. O sea, la identificación, por lo menos hacia afuera de la comunidad judía, con la causa del Imperio Otomano en su fase más moderna. Esta colección también nos da una pauta de muchas cantigas que entraron en el repertorio judeo español en esa época. O sea, no que eran cantigas muy antiguas, era que eran cantigas adaptadas, muchas de esas traducciones de cantigas en otras lenguas. Aquí tenemos una de las más famosas, una cantiga francesa, folclórica, muy conocida también en la Francia. Aquí vemos la influencia de la cultura francés sobre la comunidad sefaradí. Madame Gaspard se fue al Charcy. Es una gallina que mercó, la gallina kiri, 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 si sabes la mi señora y por cuánto la mercó. Y después ¿cómo se dice? Cada ave, cada pájaro del mercado va a aparecer con sus sonidos, una canción también de mancebos, ¿sí? De niños. Madame Gaspard se
Tú sabes la mi señora y por cuanto dame todo. Tú sabes la mi señora y por cuanto dame todo. Madan casas se falta, si madan casas se falta. Madan casas se falta, si tu papá hayo que me coge. Papá hayo, papá, papá. El hayo, cucu. La jaina, que, papá, papá, cucu. Yo puedo verlo al Jacob Algaba ahí en estas registraciones se hicieron en Salonique, en hoteles. Venía la compañía alemana a grabar, a registrar y topaban una cámara en el hotel y lo transformaban en estudio y iban al café de Salonique y preguntaban, ¿quién es aquí el cantante más importante, más grande? El señor Jacob Algaba. Venga, señor, al hotel mañana a la tarde a grabar sus cantigas. La mayor parte de estas grabaciones son sin ninguna preparación, simplemente improvisadas en estas condiciones bastante primitivas. Así que hay que apreciar mucho este tipo de grabaciones. El próximo ejemplo quiero dar algo que es de más antigüedad, una cantica muy, muy famosa que ha sido también cantada durante todo el siglo XX, XXI, por artistas en España, en Latinoamérica. Creo que también, Liliana, tú la cantas, A la una yo nací, la canta muchísima gente. Pero aquí podemos ver la cantiga en su versión un poco más antigua, y esta cantiga tiene restos de una tradición hispánica muy antigua que se encuentra también en Latinoamérica. Las horas de la vida, así la llamamos a esta cantica entre los investigadores del ladino. Bebakasha. Nuevamente escuchamos solamente un pequeño fragmento, pero ustedes pueden también imaginarse que Jacob Algaba ha escuchado quizás también cantantes españoles de tipo de flamenco que venían de visita también a Oriente, y hay un poco ahí de influencia del flamenco. También él canta una versión que hoy nadie canta en ladino: A la una yo nací, a las dos me bautizaron. Ese bautizaron se ha borrado en el siglo XX y se dice, mucha gente canta: a la una yo nací, a las dos me engrandecí. El bautismo ha salido afuera, se ha cancelado. Otros tesoros que tenemos entre estas en esta colección es una copla sobre el nacimiento y la vocación de Abraham, que nosotros conocemos siempre la versión Abraham Avinu, Padre querido, Dios bendito, Dios de Israel, pero esta es una parte diferente de esta copla antiquísima, basada en los Midrashim, y es una versión que la única que canta un poco, una cierta parte de ella, es la gran cantadora Berta Aguado, y bendita sea, y esta versión prácticamente no ha
no se ha mantenido en la época moderna. Así que podemos así escuchar el texto, la cantiga dice: al Dios lo presente al parido, que ya vino el Masé de Abraham, vino grande Zehut tuvo el Señor de Abraham, que por él lo conocemos al Dios de la verdad. Entonces, la introducción a la cantiga es una introducción al contexto en el cual la cantiga se cantaba, el Brit Milá. Esta es una cantiga para Brit Milá, y así aparece en varias colecciones judeo-españolas en ladino, cantiga de circuncisión, cantiga del Brit Milá. Y después empieza la mujer de Terash, que yo preñada, cada día por día le preguntaba: ¿de qué llevas la cara tan demudada? Ella se lo sabía el bien que tenía, que es lo que conocemos en la voz de Berta Aguado. Pero aquí tenemos una versión mucho más completa y original. Perdón. La mayoría de estas placas fue grabada por un grupo que se llamaba la Compañía Española de Salonic, un grupo de cantantes, de amigos que grabaron junto o por cada uno, como aquí podemos escuchar, cada uno por separado. Y podemos escuchar en el repertorio de la Compañía Español de Salonic cantigas que han desaparecido totalmente de la memoria de los cantantes judeo-españoles del siglo XX. Esta es una de ellas, una cantica muy antigua, La Galana, y aquí podemos escuchar también el grupo, el ensamble entero de la Compañía Español de Salonic. Este grupo se podía escuchar en las bodas en Salonic, en las circuncisiones, un ensamble de cantantes muy, muy famosos en la ciudad alrededor del año 1900. Hacia el
final escuchamos solo voces de hombres y muy pocas mujeres grababan en aquella época. Todavía había una cierta barrera ante la voz de la mujer, pero había mujeres cantadoras muy famosas y una de ellas tenemos solamente 3 cantigas, pero 3 cantigas que valen como 30, de la Sida Musafía, para ti, Eliezer, Papo, la gran cantadora de Sarai, y una cantiga que es muy especial también para mí, porque es de vuelta una reflexión de la influencia de la cultura general sobre la cultura sefaradí en esta época, y es una canción que se llama A mí el amor furiente, amor a ti te tengo. Es un tango brasilero que se transformó en una canción francesa, que se transformó en una canción en ladino, y que tiene también palabras en turco. Amor a ti te tengo, tú no me quieres, te quiero y te mantengo, tú no me quieres, de enfrente me pareces una paloma, tú sos mi compañera hasta la tumba. Me sos tus man, serás pishman, que quiere decir tú no me das el kavod, el honor, y tú te vas a arrepentir de no haberlo hecho. En turco vamos a escuchar El amor furiente. Perdón. Sida Musafía, gran estrella de la canción sefaradí en Sarajevo a principios del siglo XX. Y para terminar, terminamos con un himno que ustedes conocen muy bien. La primera versión judeo-española del Atikva, grabada en 1907, y es una oportunidad también para escuchar la asociación coral La Gloria de Sarai, que cuando yo era estudiante nunca pensé que iba a escuchar las voces de este coro, y hoy tenemos maravillosamente la oportunidad de tener algunas placas de esta asociación. Para nosotros aquí en Israel, esta canción tiene en estos días un sentido muy especial, y no quiero entrar en cosas de política, pero decirles que estamos aquí con la gran esperanza de que la esperanza seguirá siendo la esperanza que soñamos todos nosotros. Las palabras en ladino: donde el sol caliente esclarece, los valles rondosos tienen su frescor, allí donde el higo dulce crece, el Jordán vivo corre con rumor. Allí es nuestra esperanza, allí es nuestra alianza. Oh, tu tierra de los antiguos, sea a nos amparo a los enemigos. La esperanza, el coro, la gloria de Sarai.
Les agradezco muchísimo por la atención. Sanos y buenos que estén todos. Saludos desde Jerusalén. Merci mucho, Edwin. Qué tesoro que tienes aquí, verdaderamente. Ya metimos en el chat cómo se puede alcanzar este tesoro y, como ha dicho Edwin, sentirlo y empezarlo y ver cómo se hacían las canticas estas y empezarnos a cantarlas y también hacerlas más populares. Por lo que dijiste de Israel y nosotros todos seguros de la diáspora estamos con vosotros. Vos mandamos toda nuestra esperanza, nuestro amor y nuestro cariño para que esta situación se calme, estén mejores las cosas para ti, no solo para ti, sino para todo el pueblo de Israel. Y desde no, para aquí, todo el pueblo judío. Corazón. No es solo Judío. cuestión del pueblo de Israel. Sí, tienes razón, para todo el pueblo judío. Es cuestión de ustedes también. Seguro, esto iba a decir a continuación, y para todos nosotros que estamos afuera, no importa, está todo bueno. Verdaderamente es un honor para nosotros tenerte aquí. Esto es solo un pizzico de lo que podemos ver, de lo que tú sabes, de lo que hiciste en tantos años. Sabemos que tienes de irte presto porque tienes otro compromiso después de ahora en unos puntos. A la gente le decimos que si quiere dejar demandas, la pasaremos a Edwin más tarde y él va a responder y nosotros vos lo daremos. Y también nos podéis escribir a sfarad@sfarad.com con las demandas y Ancina les podremos responder. Merci mucho, Edwin. Te dejamos ya libre. Un abrazo a todos. Los extraño muchísimo. Ya nos veremos en noviembre, me parece. Bezrat Hashem. Si el Dios quiere. Bueno. Vamos a continuar. Quiero decirles a todos que hoy tenemos un programa que va a ser un poco más de una hora seguro, así que no vos mováis de ahí. Tenemos el Zoom completo y ya sabemos que hay muchas personas en YouTube y en Facebook. Estamos muy honrosos que nos están acompañando tantos a fiestar, a celebrar el Día Mundial del Ladino. Ahora vamos a tener una entrevista que va a hacer el doctor Eliezer Papo a 4 cantaderos y cantaderas. Y antes de esto, vamos a mostrarnos un video que aparejamos para esta presentación. En una casa chica vive una hijita, era era chica, le declaré el amor. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katibimin ben katibim, eyle karışır. Katibibe olalı da gönle ne güzel yaraşır. Mamma mia mi querida, no me hables con anchor. Mamma mia mi querida, no me hables con anchor.
tus ojos marrones, rubio como la canela. 7 modos de guisar, se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de llena, y la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llama comida de berenjena. Un hombre que pudo creer, un hambriento tiene de comer, y hoy tiene más hambre santo que la que prestos escapará, que al fin un día reinará la paz y que no habrá más miseria. Aleluya. A la 1 hora sí, a las 2 me sí, a las 3 comí amanecer, a las 4 me casé, a las 3 comí amanecer, a las 4 me casé. Mes de mayo, cuando las fuertes colores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores. Hay una voz que dice, ay de mí, sola de mí. Enkeloreno, 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 enkeloreno. No como nuestro Dios, no como nuestro Señor, no como nuestro Rey, no como nuestro Salvador. Por una casa chica vive una hijita, de años era chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Tus ojos ya me sinceros de tanto mirar, favorecen para y quieren letras maravillosas, favorecen para y quieren letras maravillosas. Perina Salfatín, amor está haciendo, por la dicho de Jesús ya se está muriendo. Le está pareciendo que no se va a saber, seguidor de la mujer, pecado de su alma, el buen culebra el alma. Y él le va a mercar zapatos de un capán. Chismes de Chivali, chismes de Chivali.
al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Tomadla, mis caballeros, tomadla bien y notadla, para vos, mi señor rey, para vos será mandada. Canten sus alegrías, virte y al-Hadi. Merci mucho, Marcelo, por este hermoso video. Vamos a dar la palabra al doctor Eliezer Papo. Él va a hacer su entrevista a nosotros cuatro. Somos Vanessa Paloma Elbaz, Karen Sharjon, Jaco Hazan y yo misma, Liliana Benveniste, que vamos a meternos a la merced de Eliezer Papo. Tienes de quitarte el mute. Sí, me lo quité. Espero que ahora me oigan. Bueno, hay moderadores que no dejan a la gente de hablar. Yo no soy de estos. Así que, pishin, yo os hago una demanda sola a la vez y todos los cuatro vais a responder según vos dé las ganas. Quiere decir quien quiere primero, quien quiere postero. Entonces, la primera cuestión es: ¿cuándo y cómo tenéis empezado a cantar en judeo español? Y en aquel entonces, ¿quién eran vuestros modelos de rol? ¿A quién imitabas? Quiere decir, ¿a la tía y a la nona? ¿O algunos cantadores conocidos de vuestro país? ¿O algunos cantadores conocidos de la escena judeo española mundial? O no sé, cada uno con lo suyo. Bueno, vamos a dar la palabra a Vanessa, que hasta ahora no le dimos la oportunidad de hablar nada. Bueno, gracias. Bueno, diría yo, primero comencé a cantar en judeo español cuando hice mi máster, en música medieval. Y fue después de como que de darme yo cuenta misma de lo mío, que dije, pero yo, ¿por qué estoy haciendo la música medieval de los españoles, que no es lo mío? ¿Por qué no miro a la música sefaradí, que es de donde vienen mis raíces? Y entonces, primero comencé por escuchando, porque mi abuela cantaba, pero cantaba más bien zarzuela. Entonces, esto no cantaba, quedaban, yo soy colombiana, entonces quedaba muy poco de esto, de jaquetía pura en nuestra familia. Y entonces empecé más bien escuchando las grabaciones de Shoshana Vershahak, con su gran trabajo que ha hecho sobre todas estas grabaciones de cantantes increíbles, y también algunas cantantes turcas como Berta Guado, la escuché mucho, y fue por ahí que entré primero. Después escuchaba a Rosa Zaragoza, que también me gusta mucho su manera de entrarle, y solo fue unos años después que fui a Marruecos y que viví ahí durante 10 años, y que realmente estuve conectando con la comunidad marroquí que quedaba todavía en Marruecos, y no la comunidad marroquí de diáspora. Pero por eso yo siento que el ladino y la jaquetía, yo la he cantado mucho, pero no me oso a hablarla, porque siento que
no sé, lo puedo poner encima, pero es una cosa que estoy poniendo encima de 5 generaciones atrás. Entonces, para cantarlo sí, pero para hablarlo no. Sí, voy a dejar ahí para dejarle más tiempo a los otros de hablar también. Karen, ¿quieres seguir tú? Bueno, yo con Izet, siempre con Izet, nosotros empezamos a cantar en 1977 en el Teatro Kula 1930 en el Dosluk. Aquel tiempo teníamos, bueno, yo tenía como 18 años y así, éramos muy mancebos y no es que teníamos mucho saber del mundo. Y Izet tenía placas de Yoram Gaon, placa de Bostan Sefaradí. Y mi papá cantaba, tenía hermosa voz. Empezamos nosotros en el teatro. Y después vimos que está muy hermoso y continuamos. La persona que nos empujó y que mostró placas de antigüedad fue nuestra amiga querida Pamela Dorn de Atlanta, Georgia. Ella nos empezó todo. De verdad que le debemos mucho a Pamela porque ella nos empezó cómo hacer investigaciones con los viejos. Izet, que tiene mucha paciencia, de verdad mucha paciencia, se iba con el micrófono a los viejos. Berta Aguado era mi vecina en la Biucatá y día entero la oía cantar, que vivía arriba de mí, y día entero estaba cantando, día entero. Una mujer maravillosa de Chanaccale, una mujer maravillosa, y la sentíamos que cantaba como un ángelo. Nosotros después que Pamela nos enseñó y nos empezó cómo hacer investigación y esto todo, que no teníamos ni saber de nada, nos empezamos y continuamos. Y la primera persona que oímos mucho era Yoram Gaon. La verdad, para mí era un cantante maravilloso. Y es después que vino todos los otros, ya 1977, bastante tiempo ya pasó. Quiero decir que Vanessa está en Londres, Karen está en Estambul, Jaco, te vamos a convidar a responder. Tú estás en Israel. Sí. Aunque nací en Izmir, en una casa sefaradí, me topé las cantigas en ladino en el año 2007 en Israel. Estuve en un concierto en turco que di en Bat Yam, en cooperación con Eli Bitran. Eli encendió en mí el interés por las cantigas en ladino y habló con muchas alabanzas de Kobi Zarko y su obra. Yo vi de que no hay mucho potencial para música turca en Israel y yo quería continuar a cantar en público y entendí que debo engrandecer el repertorio al ladino. En casi toda ciudad en Israel hay grupos de ladino que invitan cantores. Mis modelos fueron Rivka Raz, Yoram Gaon, Ori Arpaz de los Parvarim, Yasmin Levi. Mi curiosidad se engrandeció cuando conocí a una cantadora de ópera de Japonia de nombre Yayoi, que vino a Israel y se especializó en música sefaradí hasta que hizo un disco en ladino. Eso es donde donde tenía los modelos. Merci. Y Liliana, ¿tú? Sí, Bueno. bueno, ahora me siento una vieja a edad
porque yo sentí, es todo bastante nuevo, no, Karen no tanto. Yo sentía las canticas de, no por la edad, Karen, no te vas a rabiar conmigo. No, seguro que no. Porque yo sentía las canticas sefaradíes en casa de mis nonos y de mis tíos, y cada semana íbamos a comer ahí, y se hacía después de comer bailes y cantes, la nona tocaba el pandero, los tíos bailaban y cantaban, así que me ambecí muchas canticas, las más comunes, 4, 5, 6, que son las más populares y las que todos seguro tenemos enregistradas. O conocidas. Unos cuantos años después, por un azardo que me aconteció, me demandaron de ayudar a una comunidad a recuperar a los sefaradíes que ya no venían, como por el año 2000, sabiendo que yo cantaba, me demandaron de cantar en la comunidad. Y Ancina, claro, cada semana era una cantica para cantar con las gentes a la fin del Kabbalat Shabbat. Y cuando llegó la 8ª semana ya no tenía canticas. Y me empecé a mirar, bueno, estas son las que sabía de mi chiquet, ahora ¿qué va a hacer? ¿Va a meter otra vez la primera? No me plació. Y me metí a sentir. Aquí en Argentina tenemos 2 cantaderas importantes verso la música sefaradí, es Dina Roth y Eleonora Nogalberti, las 2 con estilos muy diferentes. Claro, también sentíamos Yoram Gaon y todo esto. En mis tíos y mis nonos no tanto. Ya para mi padre puede ser sentía un poco más estas cantaderas. Y lo que sí me acuerdo, quiero decir, es que en mi casa decían que no sentían a una y otra cantadera que estaba enregistrada porque hacía las canticas muy a la ópera. Y esto no era del agrado de la familia que venía de la Turquía, de Estambul, la mayoría, y ellos no tenían este uso de sentir estas canticas como si fuera una ópera. Así que después de un tiempo me apercibí que había investigado y había conocido las palabras de más de 100 de cantes, porque cada semana llevaba uno nuevo. Así es que me hice un grande repertorio. Sí, bueno, interesante, cada uno y su historia. Ahora, la segunda rondacha la quería empezar con una cuestión de modas. En primero, como tenemos visto de estas registraciones de profesor Serussi, o que nos demostró profesor Serussi, entonces tenemos visto o tenemos sentido una música cantada sin mucha ideología, sin mucho arranjamiento, diremos, sino cantaban tal y como cantaban, de una manera muy natural, lo que podría llamarse también de una manera muy auténtica. En Yugoslavia a la yugoslava, en Turquía a la turca, en Grecia a la grega, todo en junto muy a la sefaradí y a la osmanlí. Ahora, después, cuando empezaron unos rearranjamientos, como los de Isaac Leví, y cuando empezaron a cantar gente como Yoram Gaon y Simijante, se pudo notar una tendencia de rehispanización. Lo que ahora mismo Liliana o la familia de Liliana lo llamaron ópera o opereta o no sé qué. Ansina que todo parecía, ansina como si los sefaradim nunca salieron de España, sino continuaron a vivir en España y continuaron a ser trubadures y trubaduras hasta ayer. Después empezó un proceso opósito. Quiere decir, empezaron con reautentización o empezaron con reosmanización, returquificación. También en esto hubo gente que empezaron a exagerar un poco y empezaron a cantar de una manera nasal
Me acuerdo que en una de estas ocasiones dijo Matilda Cohen Serrano, ¿no? Por diferencia de la opereta de Liliana, dijo, y esta que canta como una rana degollada, ¿no? ¿Y por qué? Porque cantaron de una, sí, porque cantaron de una manera un poco más nasal. Aunque sea que la verdad es que los sefaradim sí cantaban, comparado con la música occidental, cantaban de una manera nasal, ama no tanto nasal como lo interpretan ciertos artistas. Entonces, la cuestión mía es, ¿hasta qué grado estos procesos o estas modas son conscientes y hasta qué grado subconscientes? Quiere decir, hasta qué grado la gente decide una decisión soberana de decir, no, yo ahora quiero esto, y hasta cuánto no piensan, sino están haciendo lo que se hace en el mercado, y donde si cada tiempo tiene su espíritu, entonces, ¿dónde nos topamos hoy? Nos topamos en el espíritu de reosmanización o rehispanización o ¿cómo se llama? Comercialización. ¿Qué os parece? De nuevo, no sé. Jaco, empezamos contigo. Ok. Yo pienso que el estilo musical cambió con el tiempo de acuerdo con el entorno y con la moda. Hoy en Israel existen las dos formas, como por ejemplo la cantiga Arbólicos de Almendra, estilo español de la Edad Media, y de otra parte como la cantiga Dos Amantes, de estilo oriental con influencias otomanas. Los dos estilos son conocidos y queridos en el público israelí. Bueno, y Karen, ¿qué te parece a ti? Mira, nosotros los sefaradíes de Turquía nos engrandecimos oyendo el ezán 5 veces al día. Y el ezán es llamar a la oración musulmana, es cantado en makames. La música turca, la música clásica turca, es muy diferente de la música occidental. Una nota en la música occidental es dividida en 2 solo. En la música turca, una nota es dividida en 9. Ahora, hay comas de diferencia en las notas y cuando cantas, esto sale en medio. Cuando cantas, los bilbilicos cantan. Hay aquí unas comas de diferencias en las notas que se oye. Es difícil para los occidentales de oír esto porque no están abusados. No se engrandecieron con esta música. Se engrandecieron como Isaac Levi. Mira sus libros. Está por piano y en el piano no hay una nota en 9 divisado. No, es en 2. Ahora, nosotros cuando empezamos, vimos en nuestra mano, teníamos muchas placas, de manera occidental. Nuestros viejicos no cantaban a la manera occidental, estaban cantando a la manera, como cantaban nuestras nonas. Yo malosamente no tuve nonas y nonos, Liliana, para poder oír estas canciones. Malosamente todos ya se habían morido cuando yo nací. Y nosotros decidimos, estas canticas ya se cantaron de manera occidental, es de manera oriental que no se cantaron, y nosotros como grupo decidimos, era una decisión tomada por el grupo, que íbamos a cantar como cantaban nuestras nonas. Ahora sí, hay una mezcla de todo, hay flamenco, lo que no me place es cuando desmodran la melodía de la cantica, lo trocan enteramente, pareciéndoles que es una cosa. No, escribí canticas nuevas,
si es esto, si vas a trocar la melodía, escribí canticas nuevas. El problema es que cuando escribe una cantica, las palabras cale que idea a la prosodía. Cuando no se sabe la lengua de Ben Adam, no se puede idear a la prosodía. Esto es lo que va a decir solo. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Y bueno, Vanessa, tú, incluyendo entonces la tradición de Marruecos también, ¿no? Sí, entonces una de las cosas que para mí ha sido siempre importante es incluir la instrumentación, pues que, por ejemplo, el sintetizador a mí eso no me ha interesado, ni meterle piano, por ejemplo, a una música tradicional sefaradí, ese tipo de cosas no. Pero también yo no voy a decir que yo de la formación y del mundo musical de donde yo he venido, que yo voy a sonar entonces como una mujer de hace 100 años o de hace 50 años en Marruecos, porque no. Entonces, y es interesante porque una vez alguien me dijo, pero tú, ¿por qué cantas eso así? Así no sonaba mi abuela. Yo le dije, pues yo soy un artista y para que yo pueda hacerle pasar un mensaje, lo que para mí es importante es pasar un mensaje de profundidad, de interioridad artística, estética, tiene que venir de mi interioridad y de mi profundidad, conectándome con la tradición, pero también no es una tradición muerta, no somos tampoco un museo, ¿no? Estamos nosotros siguiendo la tradición. Entonces yo voy a hacer tal vez un ornamento mío, voy a ponerle y bueno, mantener la melodía. Estoy a 100% de acuerdo contigo, Karen, a 100%. Eso que de pronto no se reconoce, Sabapa, pero también hay que tener, yo creo que una sutileza y una apertura para que no matemos la tradición, que lo digo de una manera muy fuerte, pero porque si lo ponemos en formol, ya está en el museo. Hay una shaka que era un Jajam Bashi y se murió y su hijo lo hicieron Jajam Bashi y el primer día después de la Avelut viene el hijo al Cal y empieza la tefilá de Minha junto con Arvit. Y bueno, escaparon. Después viene uno de los yeshazicos del Cal y le dice, mira, tú, señor padre de bendita memoria, siempre hacía la minja al mediodía. Y mira que tú, la primera vez que saliste es que la estás haciendo en el Aksham, quiere decir junto con el Arvit. Y le dijo el Jajam Bashi nuevo, le dijo, mira, mi señor nono siempre decía la tefilá en el medio, entre el mediodía y el Aksham. Y mi padre nunca. Así que yo continué la tradición de romper la tradición. ¿No? Así que sí, romper la tradición también hace parte de la tradición. Y hay una shaka, sí, que dice que una comunidad publicó un concurso que están buscando un hazán. Y bueno, viene un hazán y le dicen ante nosotros, una persona que va a decir la tefilá al nombre de la comunidad entera, en primero tiene que abocarse, enderecharse y empezar. Y él les dice, ¿y de qué? Y le dicen, ¿cómo de qué? Porque quiere recibir su salario. Entonces él se va al Rubí y le dice al Rubí, el Rubí dice, ¿a ti qué te sale? ¿Quieren que te arrodilles? Arrodíate. ¿Quieren que te endereches? Enderéchate. No es ninguna cosa en contra de la halajá. Es sus adet, es sus minhag. Y él dijo, no, yo quiero entender. Le dijo, bueno, vate ante el jajam viejo, que vive aquí en el vecindado y que no sale nunca de la casa. Este vino, le demandó al jajam, le dijo, en este caso, ¿por qué en primero quieren que la persona se aboque, después se endereche y solo después puede empezar con la tefilá? Le dice el jajam,
no me digas que quitaron el candil. Quiere decir, hubo un candil colgado del tabán y hubo una razón muy práctica, pragmática, técnica. ¿Por qué hubo que invocarse? Porque no quieres dar con la cabeza al candil. Después quitaron el candil, además se quedó el minhag. Bueno, y nos quedó la respuesta de Liliana también en cerca de este ñan. Bueno, es que yo empecé cantando sin músicos en el CAL. Como vos decía, era día de Shabbat, la comunidad no metía músicos en aquel tiempo, así que empecé respetando lo que yo conocía de mi familia y no hice unos arranjamientos hasta un poco después. Muy de acuerdo con Vanessa, me parece que la música tiene que salir del corazón del penserio del artista, y entonces me pensé qué quería yo hacer cuando metimos músicos aquí, y yo pensé en respetar un poco la tradición. Como ya conocemos todos, la tradición sefaradí, cuando te topas en un espectáculo con sefaradís, vienen y dicen, mi nona lo cantaba con otra letra, mi papú lo tocaba con otro modo en el oud. Bueno, este modo de cosas, ansina que no sé si hay una tradicional música aquí en Argentina para decir, como también decía Karen, yo me engrandecí sintiendo Yoram Gaon y Gloria Levi, que la tenemos por Mazal, está aquí con nosotros en el Zoom, y le mandamos un grande abrazo, un grande beso. Ella fue la primera enregistradora de la música sefaradí en Estados Unidos, y aquí se la sentía también mucho. Y copiamos un poco todos este modo de enregistramientos, y después los artistas, me parece, vamos creciendo en lo nuestro y metemos un poco de cosas más modernas. También, como decían Karen y Vanessa, hay que mantener la esencia del cante. No, si queremos hacer con este cante una cosa, hagamos uno nuevo y ya está. Y me parece que hoy hay mucha gente que no es que estudió, ni que viene de una familia sefaradí, ni que estudió sobre la música sefaradí, que le place o porque está de moda, o porque ahora somos muy exóticos los sefaradíes en estos tiempos, jóvenes y no tan jóvenes, que toman algunas de las canticas en su repertorio y las llevan a la música que ya vienen haciendo, con arreglos un poco más modernos y este modo de cosas. Y como dices, algunos otros intentan hacer algo muy osmanlí, tradicional con la música turca, y tampoco es esto nuestro cante. Como los artistas son artistas y uno le place o no le place, si tenemos elevos de la música, les vamos a dar consejos. Los artistas hacen lo que quieren. Entonces, algunos nos placen, otros no tanto, y si tuviera que hablar con ellos, algunos les diría, muy hermoso el camino que estás haciendo, me place tu música, y a otros les diría, mira, ambésate un poco más la lengua y un poco más las canticas originales, y de ahí, no de un disco ya trocado todo, entonces continúa con esta recreación de la cantica. De otro lado, antes que todo, gracias. De otro lado, es que todos los que están intentando de cantar de una manera auténtica no están haciendo nada para recrear los instrumentos de casa de las mujeres sefaradíes, porque las mujeres no tenían ni udes, ni guitarras, ni armónicas, ni pianos, y se cantaba mucho con filjanes, quiere decir 2 filjanes entre 3 dedos, como castañetas. Y no tengo visto ninguno de estos puristas y autentistas que están cantando con filjanes, y también se cantaba con tefsín. Quiere decir, para producir la música se tomaba un tefsín
y se hacía rodear, encima, metían el tefsín al chevrentí, encima se decía, y esto producía una música, y de nuevo, no conozco a ninguno que lo haga encima. En cualquier caso, ahora con un público bastante tradicional y conservativo como el nuestro, que en el momento que le traen una romanza un poco al fado, dicen esto no es esto, y le traen un poco al flamenco y dicen esto no es esto. Entonces, de otro lado, no se trata de un público que conoce el repertorio sefaradí tradicional con sus miles de cantigas, sino es que sale que todos saben 10, 20, 30 y se escapó. Y para refrescar el repertorio con encima un público, cada uno de vosotros debe tener una política suya propia. Quiere decir, unos puede ser que están arranjando unas canciones nuevas, otros puede ser que reviven unas grabaciones, registramientos viejos, otros puede ser que hagan lo que se llama laboro del campo, quiere decir irse a sentarse, sentir, registrar y después intentar a revivir y retornar a la vida. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo vosotros cuatro? ¿Con quién empecemos esta vez? Con Karen. Bueno, nosotros adelante tocaban mandolina también. Mi madre decía mandolinata. Y mandolina y ud también. Las mujeres judías sí que tocaban ud y mandolina y tef. Def sí, sí, def, claro. Tef, Se seguro. dice panderico, panderico. Panderico, sí, bravo, panderos, sí. Y también ¿cómo se dice? Se metían, ¿cómo se dice? Aquí se decía chin chin. Chinelas. Los platicos chiquiticos. Chiqui. Ajá, ajá. Como hacía lo de los finjanes. Yo no vi finjanes, probablemente para que no se para que no se rompan. Tenían los ziles, así, que hacían, sí. ¿Qué es? ¿Un pedazo de metal o de vidrio? ¿De qué? Dos, como castañetas, había 2 pedazos de metal. Esto, mira. No, bravo, esto, exactamente. Esto. Chinelas. Ok. Sí, chiquito, se metía a los dedos y se hacía chiquito. Y mismo ahora hay esto, y ahora también. Bueno, nosotros teníamos un compositor en el grupo, en Gan Eden, Selim, y él escribía cánticas nuevas. Refrescábamos mucho el repertorio con las cánticas suyas. Ama también, si queremos a refrescar, tenemos un repertorio muy grande que Izet se fue a los aedados y los enregistró. Y tenemos cienes de cánticas ainda que no salieron en medio. Como dijiste, tenemos un repertorio de miles de cánticas, a que quitarlas de en medio. Nunca no tuvimos bastantes para quitar todo lo que quisimos en medio. Ama si no, ya hay tanto. Hay que hacerlo, de verdad que hay que hacerlo. Antes que se de pedra. Antes que nos mueramos. El Dios que hemos vidas largas. de casa de Gideon. Larga. ¿Y Vanessa? Yo diría que no sé, déjame pensarlo. Pasa alguien más. Jaco. Yo engrandezco mi repertorio con nuevos arranjamientos y nuevos ritmos a cantigas que ya existen y además con cantigas traducidas del hebreo o del turco al ladino y al contrario del ladino a árabe. Por supuesto, también oigo grabaciones viejas.
Interesante. ¿Y cómo con árabe? Damos un ejemplo. Con el rabo hice antes 2 años con la cantadora Mira Awad, que era una cantadora que se fue a la revisión. Y hice el adiós. Yasmin Levy era la productora. Hicimos esta cantiga en árabe y en ladino. Si quieres ver, ya puedes escribir adiós, Jaco, y puedes ver el filmo, no filmo, ¿cómo se dice? El clip que hizo. Sí, vino aquí, Mira Awad, una de mañana a mi casa, al Moshav, y hicimos este clip en un mediodía. Hicimos otro clip en turco, Hatıralar, la cantiga Hatıralar, en árabe y en ladino. Interesante. Bueno, vamos a buscar. Y si tienes tiempo tú ahora mismo de pasar a todos el link, entonces todos pueden ver. Ok, Porque para después mirar la gente cómo se se va a hace olvidar, no van a esto. buscar. Ok. Sí. Vos puedo mandar en el WhatsApp, podés pasarlo. Ok, Viviana. Sí, Sí. perfecto. Aquí Ok. en el chat. Y Liliana, ¿tú? Bueno, yo hago un poco de todo mezclatina. Hago un poco de, no hago labor de campo, ama como hay tanto labor de campo que está cuadrado, siempre voy a visitar o a consultar en el archivo de sonoro de la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, o Shoshana o Edwin, siempre les demando por alguna cantica que les parece que está olvidada. También tengo cantes nuevos, escritos, composados por otros y algunos composados por mí. Y tengo translaciones de cantes a español. O como viste en el video también del inglés de Leonard Cohen, el Aleluya al ladino, esto es una translación mía. Y este es el modo en que voy haciendo el repertorio. Y con respecto a los instrumentos, tenemos en nuestro grupo mandolina, tenemos toda la percusión oriental y también tenemos la occidental. Así que por partes los cantes van siendo un poco más tradicionales y por partes van siendo un poco más modernos. Y a la gente hasta fin ahora le place esto. Sí. Bueno, Vanessa, ¿te se ocurrió algo? Sí, no, perdón, es que tuve como un momento de... Blackout. Sí, blackout total. Pues como algunos de ustedes saben, yo he hecho muchísimo trabajo de campo en Marruecos y hasta que he comenzado un archivo sonoro que lo llamé Joya, Les Archives Sonores du Maroc Juif, donde viajé por todo el país y he estado grabando personas, las última generación de personas que cantaban los cantares en judeo-español, en jaquetía, pero también en hebreo, en árabe, en español, en francés, porque lo que me parece importante es que tengamos en cuenta que este repertorio no es un repertorio que está separado de los otros. Es decir, es un repertorio que vive en un conjunto de un mundo sonoro muy complejo y con muchísimos niveles y donde todos estos niveles se informan los unos a los otros. Así ya lo vemos con la contrafacta, por ejemplo, lo que hemos visto y que seguimos haciendo esto. Y pues entonces esto me parece importante incorporar también de esos otros repertorios dentro de los conciertos y no simplemente hacer un concierto solamente de música jaquetía, porque así no lo cantan los judíos españoles en el norte de Marruecos, lo cantan con todo lo otro también. Entonces esto para mí es un punto muy importante para mostrar la complejidad de la cultura también y la profundidad y la apertura
también, que no es una cultura que está cerrada en un gueto intelectual, ni musical, ni sonoro, ni nada. Es una comunidad totalmente abierta a todas estas influencias y que después se las reapropian a su manera y le hacen su cambio. Y es el punto sefaradí, es el punto del judeo español, es ese toque, el deje, esa parte. Entonces, eso para mí es importante. Y bueno, y también afortunadamente tenemos el web, entonces hay mucha gente en diáspora que siguen componiendo y donde a veces salen videos en Facebook, en TikTok, hay uno fabulosísimo hecho en México por alguien sobre el coronavirus, por ejemplo, que todavía no le he cantado en concierto, pero lo debería. Entonces, este tipo de cosas, sí. Y también en grabaciones antiguas hay cantares que ya no se cantan y que a mí me gustan mucho porque me gusta el texto. Entonces, yo me conecto muchísimo con la historia y con la metáfora, el mashal que está dentro del texto y cuáles textos nos dicen qué tipo de cosa. ¿Por qué lo cantaban? ¿Y por qué se olvidó este cantar y no un otro? A veces porque hay uno que sigue siendo relevante y hay otro que, bueno, que ya vivimos en mundos diferentes, entonces ya no, pero es como una ventana a una mentalidad pasada que me interesa muchísimo conectar con eso. Entonces, por ejemplo, hay una que hay en una grabación de 1930 que hizo Zarita Naón en Nueva York y que se llama La Infantina, que habla sobre una joven en un árbol que le hicieron las fadas, estas fadas me fadaron y no sé qué. Ya nadie canta esta canción, es un romance espectacular. Entonces, bueno, es como una melange de todo tipo de cosas. Bueno, gracias. Tenemos de escapar esta parte ya, Eliezer. Sí, Sé sí, que bueno. tenías Entonces, también podemos quedar sin la última cuestión y podemos escapar aquí, porque puedo yo entonces solamente de ofrecer una respuesta posible a la pregunta que era, ¿qué os parece lo que va a pasar en esta escena en el siglo venidero? Viendo cuánto quedó de hacer y cuánto se puede hacer, creo que no vamos a tener una estagnación, sino en la lengua mucha estagnación. Todo lo que tiene que ver con la tradición musical, me parece, y creo que compartís vosotros también con esta opinión, mucha profundización y anchamiento de lo que tenemos, porque el mercado es grande y hay mucho deseo y los cantadores quieren ganar y cantar. Bueno, con esto escapimos esta parte y pasamos a la tercera y última, ¿no? Seguro. Quiero regraciar a Eliezer por esta maravillosa entrevista, a Karen, a Vanessa, a Jaco, por estar aquí con nosotros este día. Verdaderamente un placer de sentirvos. Si alguno no vos conocía, ahora ya tenés un grupo de fans nuevos cada uno. Y vamos a continuar con nuestro programa. Ya viene, como dicho Eliezer, la parte del cabo. No vos mováis de vuestra butaca, por favor, porque viene a escapar una cosa para esta fiesta muy hermosa. En primero tenemos un chico videico que nos apareció Marcelo Benveniste también para esta ocasión. Vamos a ver el video y después vamos a escapar con unos cuentisicos. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo. Corazón, ella no te dio para amar seguro.
otro amor, arma otras puertas, Espera otro ardor. espera otro ardor, que para mí sos muerta. Addio querida, No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, querida, no quiero la vida. Bravo, qué maravilla. Si queríamos una muestra de lo que va a venir y de lo que está yendo en este momento, ya tenemos aquí el cante en todo modo de estilos y jóvenes cantando y tomando. Bravo, Marcelo, muy, muy hermoso. Ahora sí, para escapar nuestro encuentro tenemos, ¿cómo se dice? El dulce de la comida. No podemos escapar sin este sabor dulce a la boca. Y es por esto que quiero convidar a nuestra querida amiga Forti Barocas, una contadera que si no la sintiste nunca, ahora la vas a querer tener en casa cada día. Ella conta de una manera tan sabrosa que no podemos dejar de sentirla. Así que vamos a convidar a Forti para escapar este encuentro. En primero, bienvenida, Forti. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Sí, tú dijiste que el tema era de cantes y tengo Joja y el huevo, un cuenticico corto. Después va a contar, es un cuento verdadero que pasó por la cabeza de un amigo. Creo que vos vaya a reír. En primero, merci muy mucho que me hiciste asistir a este programa alabado. No sé cómo pasó la hora y me entusiasmé mucho. Gracias y gracias a todos. Ahora lo va a meldar porque malorosamente no tuve tiempo de hacerlo de memoria porque estuve fin de semana con los nietos. Joja escribía y composaba canticas, mas no podía mantenerse de esto. Pobreto, daba lecciones de música a unos cuantos hijos de familias ricas. Un día, uno de sus elevos, antes de la lección, le dijo a Joja: Maestro Joja, hay unos cuantos días, cada de mañana, antes del desayuno, estoy bebiendo un huevo crudo. Y me dijeron que esto me hermoseará la voz. Joja le respondió: el huevo crudo no hace mal, bébelo. Pasa una semana, el elevo viene a la lección y en él le dice a Joja: Maestro Joja, mi mamá me dijo de que empecé a beber un huevo crudo antes del desayuno, mi voz se hermoseó y pienso que y él está de mismo aviso, ¿eh? Joja, ¿qué haga? El mantenimiento es de estos elevos. Se estuvo callado. Mas el elevo, con espesura, en cada lección, le insistió a decir cuál lo piensa por su voz. Joja, con paciencia, en cada vez le dio la misma respuesta. Muy bien, bébelo, no hace mal. Un tiempo después, Joja, enfaciado de oír en cada lección la misma cuestión de su elevo bobo, sin voz y sin ningún chuní, se enervó y gritando le dijo: Óyeme, si el huevo tenía esta facultad miraculosa, la gallina cada de mañana, en quitando el huevo, iba a chuflar como los bilbílicos. Ahora vos va a contar un pasaje que me contó el padre del novio.
Esto en verdad que cuando lo conté no se creyeron, les pareció que es anecdótico, que escribo yo en veces que invento sketches, mas os juro que en verdad esto pasó. En la familia diremos X. Aquella noche iba a haber un evento muy, muy hermoso. El hijo regalado que se decidió de casar y les dijo al padre y a la madre que vayan a demandarla a la hija que quiere bien. ¡Qué alegría para la familia! De vista se tomó bombonera, bombones, se mandó rosas a la casa de la novia. Sobre todo, la madre del mancebo estaba muy, muy, muy alborosa y le encomendó al marido de venir presto del lecho para ir en su hora ante los consuegros. El buen del marido cerró la botica más presto de cada día, se subió a la araba y pensó por qué camino se puede ir más presto. Dijo de él para él, me iré por otro camino, porque el camino que tomaba cada día siempre cerrado. El que entra al camino ve que hay un tráfico desgraciado. No hay remedio. Atrás no puede tornar. Abrió la radio y con paciencia está avanzando a poco. Intervalo, la mujer ya le telefonó más de 10 veces demandándole dónde quedó y dónde quedó que van a quedar tarde. ¿Cuál lo que haga, Hanum? Le dijo. El tráfico no está caminando, ya va a venir. En hablando con su mujer, no se apercibió. El súbito se abre la puerta derecha de la araba y entra un travesti, se la sienta al lado. Pobreto, no topa de pensar. Le dijo que abaje de vista, mas el travesti insistió de no abajar, empezó a besarlo, a fichugarlo. A la fin salió seguro un buen pleito. Vinieron a manos y parviene a echarlo del araba abajo. Ya está volado, ariento la sudor y por demasía y nervioso que quedó tarde. El teléfono le suena de nuevo. Por seguro la mujer ya va a salir loca. Ella ya ve que la voz del marido no está muy buena. Piensa que es porque quedó tarde, que está nervioso y le da una buena idea. Pasha de la mujer, no te estreches, me vino una idea al tino. Sí, ¿cuál es? Díseme. Tú no vengas a casa. Ven ante mi madre. Ahí es un poco más cerca. Yo te voy a traer los vestidos, allá te lavas, te vistes y salimos todos en juntos. Y el marido esta idea la topó muy lógica, la aceptó. Curto voló haré, el buen del señor arriba a la casa de la suegra, cansado y nervioso, ariento las sudores. No es hora de contarle lo que pasó. Y la mujer con el hijo ya estaban prontos, la bombonera en la mano, los bombones ya están prontos para salir. Como había 2 arabas, la mujer toma la bombonera, se sube al araba del hijo y el marido la toma a la suegra al lado y salen a camino. En conduciendo, ve que bajo de la araba hay un calzado de mujer colorado muy elegante. De sí para sí dijo, horas buenas y claras, este calzado donde salió debe de ser en peleando con el travesti, que le quedó calzado aquí. Si lo ve mi suegra, yo ya volí, ¿cuál le puedo decir? Hecho una ridayica en bajo, a poco, sin que vea la suegra, se abocó, lo tomó el calzado, abrió la ventana y lo echó por la ventana al calzado. Oh, y bendito el Dios, y de esto ya me escabullí, dijo, como de nochada. Cuando vienen a la casa de la novia, aparcó la araba y abajó con una grande alegría. Mas la suegra no está abajando. El yerno le dice, mamá, que abaje hay de que dimos tarde. Nada, ella está en un buscadero. Hay de mamá, que abaje vamos a subir arriba de la novia. La suegra, soflamada, con nervios le dice al yerno, espera un punto para allá, el calzado nuevo colorado que me estrené hoy, me chafteó, me lo quité, no lo estoy topando.
Bravo, bravo. Sí, en verdad que la fin no sé, que Soco si subió la nona sin calzado ante la casa de la novia, porque tanto nos rimos, no le pudimos demandar, y después que afitó. Ay, esto muy hermoso. Bueno, ahora para la próxima nos vas a averiguar qué le aconteció a la nona si se fue. Ah, sí, lo con o veo, ya sin le calzado, demando. por Ya le favor. demando. Bueno, querida Forti, maravilla de sentirte. Es para sentirte una hora. Yo tuve el honor, merci muy mucho. A ti te ringracio. Siempre me place muy mucho sentir tus cuenticos. Bueno, ya estamos a escapar este encuentro. Me parece que fue una fiesta muy agradable de sentir para todos. Gracias a los muy hermoso. mudafires que tuvimos hoy, a todos vosotros que vos quedasteis 2 horas aquí al lugar de una. Están casi todos y los que están en YouTube y en Facebook también. Merci mucho. Verdaderamente queremos fiestar nuestra lengua, nuestra tradición, nuestra cultura sefaradí y me parece que hoy hicimos un grande honor a todo esto. Como cada semana vos quiero contar que estamos todos los Jaljades aquí y que la próxima semana otra vez va a tener que tornar Karen porque tenemos el encuentro por el Centro Sefaradí de Estambul, el Teatro Sefaradí en Turquía. Ella será la Balabaya y yo Esquenas y el Muzafir. Seguro vamos a pasar una tarde, una mañana, un mediodía, según donde estáis vosotros, muy hermoso. Hay de hacer atención porque entre el día de hoy y los dalcavos días de marzo trocan las horas, entonces siempre debes de tomar en referencia la hora de Argentina, las 13 horas, la 1 de midi, para ver dónde es el horario del encuentro en vuestros países y ciudades. Ya sabes, los filmes de los programas pasados y seguro vas a tener que verlo otra vez. Los podés topar en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Si querés darnos una ayuda para continuar con los encuentros, podés ir a esefarad.com/encuentros. Vos quiero desear semana buena a todos y vos quiero contar que en el mes de marzo, Marcelo y yo vamos a estar por la Italia. Así que si alguno quiere tomar contacto con nosotros, por favor nos puede escribir a esefarad@esefarad.com y con grande placer vamos a encontrarnos con los amigos allá en la Italia. Bueno, ya escapamos, ahora tenemos muchos mensajes, ama como la hora está para todos, no los va a mandar aquí, amar en gracia todo lo que nos escribieron, las demandas que son y saludos que son para cada uno de los musafires, los pasaremos en escrito. Y semana buena para todos, sanos y recios que estés, paz en Israel y en todo el mundo. Merci mucho. Muchas gracias, Shalom. muy bueno todo. Muchas gracias, muy hermoso. Camarada buena, Liliana. Camarada buena. Toda Gaba. Nada buena, salud y vida. Semana buena. Buenas noches. Buenas noches. Que hemos Dios tenga buenas. Libre de todo mal. Gracias, todo bueno. Shalom a vosotros. Ni la guerra ni la dolor, tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y por ti yo viviré. Padre, y aquí, Padre.